Todos bienvenidos. Suscríbanse al canal de Cesar y la Tecnología, no olviden dejar su like y sus comentarios y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Hola, hoy vamos a meternos de lleno con un peso pesado del audio, un verdadero ícono, los Sennheiser HD600. Uf, sí, un clásico entre clásicos. Exacto. Salieron en 1997, que en tecnología es como la prehistoria, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que hoy, casi 30 años después, siguen siendo una referencia clave? Es algo que, llama mucho la atención. Definitivamente. Para entenderlo, tenemos aquí un análisis súper detallado, Sennheiser HD600, un clásico atemporal del audio. Y nuestra idea es justamente esa, desentrañar por qué estos auriculares, de otra era, no solo siguen aquí, sino que son un estándar para muchísima gente, audiófilos, ingenieros. Así es. Y no es solo, digamos, nostalgia, aunque seguro que hay un poquito de eso también. Claro. Pero vamos a ver el diseño, ese sonido tan suyo, y por qué para muchos son como el punto donde ya invertir más dinero empieza a rendir menos. O sea, mejoras cada vez más pequeñas. Ajá. Es un caso súper interesante de diseño que perdura y de cómo se crea una comunidad alrededor de un producto. Perfecto, pues. Vamos a empezar por ahí, por esa longevidad tan rara en la electrónica de consumo. ¿Qué es lo primero que destaca? Pues mira, lo primero es que se convirtieron casi en una institución. Lanzados en el 97, es una anomalía total. Sí. La mayoría de electrónicos de esa época son, piezas de museo. Los HD600, en cambio, se consolidaron como un estándar, para la escucha analítica sobre todo. Como un punto de referencia fijo. Exacto, un patrón oro, como dicen algunos. Son como el grupo de control con el que se compara todo lo nuevo que sale. O sea, ¿funcionan como una vara de medir constante? Justo eso. Y ese uso continuo como referencia, pues, refuerza su posición. Cuanto más se usan para comparar, más relevantes se vuelven. Es como si fueran parte ya de la cultura del audio. Interesante ese círculo virtuoso. Y mencionabas antes eso del punto de rendimientos decrecientes. Es ahí donde encajan. Correcto. Para mucha gente representan ese umbral. O sea, consigues tanto por lo que cuestan, que te preguntas si de verdad vale la pena gastar el doble o el triple para una mejora que a veces es sutil. Es una parte clave de por qué siguen siendo tan valorados. Entendido. Oye, y para entender bien a los HD600, quizás deberíamos ver un poco a la empresa, a Sennheiser. Tienen una historia curiosa, ¿no? Absolutamente. Fíjate que Sennheiser nació justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La fundó el doctor Fritz Sennheiser con unos pocos ingenieros en Alemania. Ajá. Y lo curioso es que empezaron fabricando instrumentos de medición, voltímetros y cosas así para Siemens. Vaya, o sea, un origen súper técnico, nada que ver con el audio de consumo al principio. ¿Y eso influyó? Muchísimo. Marcó su ADN, digamos. Desde el principio, el foco era la precisión, la fiabilidad, la función por encima de la moda. Hacían herramientas. Claro. Y eso se notó cuando entraron al audio, primero reparando micrófonos, luego con diseños propios como el MD1, el MD2, sacaron hitos como el MD82, el primer micro de cañón, en el 56. ¡Wow! O el sistema inalámbrico Microport en el 57. Y el MD421, de 1960, un micrófono que, increíblemente, todavía se fabrica y se usa muchísimo hoy. Es una bestia. ¡Qué pasada! Y dentro de esa historia, hay un antecedente clave para la filosofía de los HD600, ¿verdad? Sin duda. En 1968, Sennheiser lanza los HD414. Fueron los primeros auriculares abiertos del mundo. Los primerísimos. Sí. Y fueron un exitazo brutal, los más vendidos de su época. Conceptualmente, introdujeron esa idea de un sonido más natural, más espacioso, menos en la cabeza. Eso es fundamental para entender la serie 600. ¿Comparables? Se ve directamente en los HD600. Totalmente. Es que la cultura del audio pro es así. Rendimiento fiable, aguantar trote, poder arreglarlo fácil. Y los HD600 llevan eso en la sangre. El diseño es completamente modular. Casi todo se puede cambiar. Almohadillas, cable, la espima de la diadema, hasta los drivers. Increíble. Eso es típico de equipo profesional, no de lo que compras y tiras. Son, en esencia, ingeniería de estudio para el aficionado en casa. Su look funcional, su robustez, todo viene de ahí. Qué interesante ese linaje. A ver, centrémonos ahora en los HD600 como modelo.
¿Cómo nacieron exactamente? Pues la línea directa empieza en 1993 con los HD580 Precision. Esos ya tenían el chasis básico y sentaron las bases del sonido, muy neutral para la época. Eran muy respetados. Vale, los 580. Y de ahí a los 600. El paso clave fue una edición limitada, los HD580 Jubilee, por el 50 aniversario de Sennheiser en 1995. Tenían acabado en fibra de carbono, algunos ajustes de sonido. Ah, una edición especial. Exacto. Y gustaron tanto que Sennheiser decidió meterlos en producción regular en 1997. Les cambiaron el nombre a HD600 y les dieron ese acabado inicial tan particular, como de mármol azulado. Y justo ahí, al poco tiempo, saltó la polémica. El famoso velo de Sennheiser. ¿Qué fue eso? Cuéntanos. Sí, el velo. Fue como un choque cultural y técnico. A finales de los 90 había auriculares muy populares, tipo Grado, algunos Audio-Técnica, que sonaban más brillantes, con agudos muy presentes, muy detallados. Ajá. Comparados con esos, los HD600 sonaban más suaves, como más educados arriba. Y algunos críticos y usuarios empezaron a usar el término velo para decir que les faltaba chispa, detalle, transparencia en los agudos, como si hubiera una tela fina delante. Entonces, ¿era una crítica justa? ¿Tenían un defecto real en los agudos? ¿O era otra cosa? Bueno, con el tiempo la visión cambió bastante. Se entendió que el velo no era tanto un defecto del auricular en sí, sino más bien un síntoma del ecosistema de audio de la época. Del ecosistema. ¿A qué te refieres? ¿A cómo se usaban? Los HD600 tienen 300 ohmios de impedancia. Son duros de mover. Necesitan buena amplificación. Claro. Pero a finales de los 90, principios de los 2000, los amplis de auriculares buenos y dedicados eran caros, no eran comunes. La mayoría de la gente los conectaba directo a la salida de auriculares del equipo de música o de la tarjeta de sonido del PC. Que no tenían potencia suficiente. Exacto. No tenían ni la potencia ni la calidad para moverlos bien. ¿Y qué pasa cuando no los amplificas bien? A ver. Pues que el sonido se comprime, se aplasta, la dinámica sufre, la extensión en graves y agudos es pobre, justo los síntomas que describían como el velo. Ah, claro. Tiene todo el sentido. Cuando empezaron a popularizarse los DACs y amplis dedicados y a ser más asequibles, la gente empezó a darles la chicha que necesitaban y ¡puf! El velo desapareció de las conversaciones. Qué curioso. La crítica se dio la vuelta. Empezaron a alabar sus agudos suaves, detallados pero no fatigantes. Es una lección tremenda sobre la sinergia del sistema, ¿no? El auricular no vive solo. Exacto. Esa controversia nos enseñó mucho sobre la importancia de la amplificación correcta, sobre todo con estos bichos de alta impedancia. Fue educativo para la comunidad. ¿Y en cuanto a cambios físicos, han cambiado mucho? Muy poco, la verdad. El acabado cambió del mármol a diferentes azules, y ahora el negro estándar. La producción se movió de Alemania a Irlanda hace tiempo, pero Sennheiser ha sido increíblemente consistente con el diseño acústico base durante casi 30 años. Hablemos un poco de la construcción física. ¿Qué los define? Bueno, lo primero es que son abiertos, lo que Sennheiser llama open air, y circumaurales, o sea, la almohadilla rodea la oreja. Lo más característico a la vista son esas rejillas metálicas por fuera. ¿Y ese diseño abierto qué ventajas tiene? Principalmente dos. Una, que el sonido que sale de la parte de atrás del driver se escapa, y eso minimiza reflexiones internas dentro de la copa. Menos distorsión, menos coloración. Un sonido más limpio. Ajá. Y dos, crea una sensación de escucha más natural, más como oír altavoces en una sala. Menos metido en la cabeza. Más aireado. ¿Y qué tecnología tienen dentro, en el driver? El corazón es un transductor dinámico de 42 milímetros. Sennheiser usó un diafragma con una forma especial para reducir ondas estacionarias en el propio material. Las bobinas son de aluminio, muy ligeras, y eso les da muy buena respuesta a los transitorios, para los detalles rápidos. Entiendo. Y usan imanes de neodimio optimizados por computadora para mantener la distorsión súper baja. Toda esa ingeniería resulta en esa claridad y precisión que tienen. Mencionaste antes los 300 ohmios y la sensibilidad de 97 decibeles. En la práctica, para el usuario, ¿qué significa eso? Pues significa que son sedientos, digamos. Necesitan más voltaje del amplificador para sonar a buen volumen y con control, comparados con los auriculares típicos de móvil que son de baja impedancia. O sea que conectarlos al móvil o al portátil directamente, mal negocio. Mal negocio.
Sonarán flojos, sin pegada, sin control en los graves. La necesidad de un ampli dedicado no es una sugerencia, es casi un requisito para sacarles el jugo de verdad. Queda claro. Y sobre materiales, comodidad, ¿qué tal? Están hechos sobre todo de plástico de alta calidad que los hace ligeros, unos 260 gramos sin cable. Pero la diadema tiene un núcleo de metal que le da tensión y durabilidad. Y volvemos a la modularidad. Las almohadillas son de velor, súper cómodas, respirables para estar horas con ellos. La espuma de la diadema, el cable desmontable con esos conectores de 2 pines, todo se puede cambiar, incluso los drivers. Es como una transparencia mecánica que va con la acústica. ¿Y ergonómicamente? ¿Son cómodos? Las copas son ovaladas, se adaptan bien a la mayoría de orejas. Sí es famosa la fuerza con la que aprietan al principio, la clamp force. Algunos la notan un poco fuerte. Ah, el famoso abrazo Sennheiser. Ese. Pero la presión se reparte bien, y la diadema metálica tiende a aflojarse un poquito con el uso. Se amolda. Para casi todo el mundo son muy cómodos para sesiones largas. Bueno, llegamos al meollo, el sonido. Si tuvieras que resumir cómo suenan, ¿qué dirías? Pues la descripción que más se repite, y creo que es la más acertada, es neutrales, naturales y transparentes. ¿Neutrales? Sí, pero ojo, con un puntito justo de calidez. No son fríos ni analíticos hasta el extremo. Son muy musicales. Tienen esa capacidad camaleónica de mostrar cómo suena el equipo que tienes antes y cómo está hecha la grabación. A ver, desglosemos un poco. Empecemos por los graves. Aquí está el punto más polémico quizá. Tienen una atenuación clara en el subgrave, por debajo de 80 Hz más o menos. O sea, no retumban. Exacto. Si buscas ese impacto físico profundo del EDM o el hip hop actual, pues no lo vas a encontrar aquí. No pegan abajo. Pero lo que sí tienen es calidad. El medio grave está ahí. Es articulado, rápido, controlado. No se desparraba ni embarra los medios. Priorizan la definición sobre la cantidad bruta. Entendido. ¿Y los medios? Ahí dicen que está la magia. Totalmente. Los medios son la joya de la corona. La gente usa palabras como ridículamente realistas, exuberantes, líquidos. Las voces suenan increíblemente naturales, cercanas, llenas de textura. Conectan mucho. ¿Y los instrumentos? Instrumentos acústicos, guitarras, pianos, violines, suenan con un timbre que es asombrosamente correcto, muy creíble. Hay un ligero realce en los medios altos, entre 3 y 5 kHz, que da claridad y presencia. Ajá. Aunque, bueno, en grabaciones muy brillantes a algunas personas les puede parecer un poquito adelantado, pero para la mayoría es parte de ese detalle articulado que tienen. ¿Y los agudos? ¿Ya superamos el velo? Superadísimo. Los agudos son claros, detallados, se extienden bien, pero lo hacen de forma muy civilizada. No hay estridencias, ni sibilancia molesta, ni esa fatiga que te dan otros audífonos más, digamos, agresivos arriba. O sea, detallados pero suaves. Exacto. Te dan suficiente aire, resolución, para captar los detalles finos, las colas de las reverbs, los platillos, pero siempre manteniendo la compostura. Es un equilibrio muy bueno entre detalle y poder escuchar horas sin cansarte. ¿Y la escena sonora? ¿Cómo presentan el espacio? Ahí es donde son íntimos. No esperes la sensación de estar en un auditorio enorme. La presentación es más recogida, más como estar en un estudio bien acondicionado o en un club de jazz pequeñito. Vale, más cercano. Pero, y esto es importante, dentro de ese espacio más íntimo, la imagen estéreo, la colocación de los instrumentos, es muy precisa. Sabes perfectamente dónde está cada músico. ¿Y la dinámica? La dinámica es competente, sobre todo si los amplificas bien. Responden a los cambios de volumen, pero no son los auriculares más explosivos o impactantes del mercado en ese sentido. Hay una teoría interesante, ¿sabes? Que dice que esas limitaciones, los subgraves atenuados, la escena íntima, no son fallos, sino decisiones de diseño. Decisiones deliberadas. ¿Para qué? Quizás para lograr esa pureza absoluta en los medios, que era la prioridad. A lo mejor sacrificaron extensión abajo y evitaron trucos para ensanchar la escena, para mantener esa honestidad total en el timbre y la zona media, que es crucial para la música. Son como unos especialistas en medios. No es negociable. ¿Y cómo se llevan con distintos tipos de amplificadores? ¿Escalan bien, como se dice? Fundamental. Necesitan ampli dedicado sí o sí. Y sí, son famosos por eso, por escalar. Suenan mejor cuanto mejor es el ampli y la fuente, el DAC.
O sea que notan las mejoras. Muchísimo. Con un ampli básico suenan bien, pero les pones uno mejor y ¡boom! Los graves se tensan, la separación mejora, la dinámica crece. Con equipos top, siguen mejorando. Esa capacidad de escalar seguro que ayuda a que sigan vigentes. ¿Hay alguna combinación especialmente famosa? ¿Algún tipo de ampli que les vaya como anillo al dedo? Sí. Su relación con los amplificadores de válvulas es casi mítica en el mundillo audiófilo, especialmente los OTL, los que no llevan transformador de salida. Válvulas OTL. ¿Por qué esos? Por temas eléctricos, suelen llevarse muy bien con impedancias altas como los 300 ohmios de los HD600, y la combinación, muchos la describen como mágica. Las válvulas tienden a realzar esa calidez natural que ya tienen, expanden un poquito la escena y añaden como una riqueza armónica, una tridimensionalidad que engancha. Al final, esa impedancia alta, que podría parecer un problema, ha sido parte de su éxito. Son como una puerta de entrada para mucha gente. ¿Una puerta de entrada? Sí, para muchos son sus primeros auriculares serios. Y como necesitan ampli, te enseñan sobre la importancia de toda la cadena de audio. Y como responden tan bien a las mejoras, te animan a seguir explorando. Son más que unos auriculares, son una plataforma de aprendizaje. Hablemos de dinero. ¿Cómo andan de precio y qué tal la relación calidad-precio? Pues el precio oficial suele estar sobre los $450 a $500, pero el precio real en tiendas, el precio de calle, es a menudo mucho más bajo. Fácil encontrarlos por $300, $350, a veces menos en ofertas. Eso los pone en un punto muy interesante, ¿no? Accesibles. Muy accesibles, para dar un salto serio a la alta fidelidad sin dejarse un riñón. Y la relación calidad-precio es simplemente espectacular. De las mejores. Hay un consenso enorme en que son de los mejores valores por debajo de $500. Fácil. Te dan una neutralidad, un realismo en medios, una resolución que compite con auriculares bastante más caros. Y después de comprarlos, ¿son caros de mantener a largo plazo? Ahí está otra de sus grandes bazas. El coste total de propiedad es bajísimo. ¿Por qué? Porque juntas ese precio de compra razonable con una durabilidad legendaria y la modularidad que decíamos. Hay gente con pares de 15, 20 años funcionando perfectamente. Impresionante. Y si se gastan las almohadillas o falla el cable, los cambias tú mismo por poco dinero. Nada que ver con los productos sellados de ahora que no se pueden reparar. Esa sostenibilidad, esa reparabilidad, los hace una inversión súper segura. Es un factor práctico y económico clave que explica por qué siguen siendo una recomendación tan habitual. Es una compra inteligente. Pasemos a lo que dice la gente, la comunidad. En foros como Reddit, HeadFi, ¿qué se cuece? ¿Qué experiencias cuenta la gente? Un tema súper recurrente es la posible decepción inicial. Decepción. ¿Por qué? Porque mucha gente viene de auriculares con sonido más coloreado, ¿sabes? Con graves muy potentes, agudos muy brillantes, el típico sonido en B. Y al ponerse los HD600 por primera vez, les pueden parecer planos, aburridos, sin punch. Ajá, les falta el wow inmediato. Exacto. ¿Y cuál es el consejo universal en esos casos? A ver. Paciencia. Usarlos exclusivamente unos días. El oído se acostumbra a la neutralidad. Se recalibra el cerebro. Eso mismo. Y poco a poco, lo que era plano empieza a sonar equilibrado, natural, detallado, y cuando vuelves a los otros audífonos, ¡pum!, te suenan artificiales, exagerados. Es el famoso acostumbrarse a lo bueno. Qué interesante. Y luego está esa paradoja del endgame. ¿Por qué tantos veteranos, gente que ha probado cosas carísimas, acaban volviendo a los HD600 o los consideran su final del camino? Es una mezcla curiosa. Primero, no cansan. Puedes escuchar horas y horas. Segundo, son súper cómodos para la mayoría. Sí. Y tercero, su sonido equilibrado hace que casi todo suene bien o al menos disfrutable. No son espectaculares en nada concreto, pero son muy buenos en todo. Son como ese amigo fiable al que siempre vuelves. La opción segura y honesta. Exacto. Mucha gente vuelve a ellos buscando esa conexión directa y sin adornos con la música, después de probar cosas más exóticas o analíticas. El elogio que siempre reciben es por el timbre, la naturalidad con que suenan las voces, los instrumentos. Las críticas habituales: falta de subgrave para los fans del bajo potente, la escena sonora que algunos ven cerrada o pequeña, y esa presión inicial de la diadema.
Y no podemos olvidar las advertencias prácticas del diseño abierto. Correcto. Siempre salen. Cero aislamiento. Olvídate de usarlos en la calle o en la oficina. Y fugan mucho sonido. La persona de al lado oirá tu música perfectamente. Son para escuchar tranquilo en casa. Para ponerlos en contexto, una comparativa rápida con algunos rivales o hermanos. Claro, veamos algunos clave. Contra los HD650, HD6X. La comparación familiar obligada. Los 650 y el 6X de drop, que es casi igual, y un chollo, son más cálidos, más oscuros, más relajados, más musicales, dicen algunos. Eso. Tienen más medio grave, suenan con más cuerpo. Pero los agudos están más suavizados. Algunos los prefieren por eso. Otros sienten que pierden la neutralidad y claridad del 600, que suenan un poco velados. El 600 es el neutro, el 650 6XS es el cálido. Contra los HD660S2, el intento reciente de modernizar la línea. Tienen más subgrave, más pegada abajo y una imagen un poco más precisa. Suenan más modernos, quizás. Sí, pero muchos sienten que para lograr eso, sacrifican un poquito de la magia de los medios del 600. Suenan menos orgánicos, es más una alternativa, un side grade, para quien quiera la ergonomía de la serie 600, pero necesita sí o sí más bajos. Contra los Bayer Dynamics DT800, los de 250 o 600 ohmios. El rival alemán clásico. Sonido diferente. El DT800 es más brillante, más analítico, más detallado arriba. Escena más amplia. Más aireado. Sí, pero esos agudos pueden ser cansadores, ásperos o sibilantes para algunos. Los HD600 son más suaves, centrados en la calidez de los medios, menos fatigantes. Es elegir entre precisión analítica, DT880, y naturalidad tímbrica, HD600. Perfecto. Pues llegando ya al final de este análisis a fondo, ¿cuál sería el veredicto sobre los Sennheiser HD600 casi 30 años después? Pues mira, yo creo que su grandeza no está en ser perfectos en una cosa concreta. No tienen el bajo más profundo, ni la escena más amplia, ni el último detalle microscópico. Entonces, Su triunfo está en el equilibrio general, en la coherencia del sonido, en ese timbre que es asombrosamente correcto, natural, y en cómo te conectan con la música de forma honesta, directa, sin cansar. resumiendo los puntos fuertes. Sonido de referencia supernatural y neutro, medios de clase mundial, comodidad excelente, durabilidad y reparabilidad legendarias y una relación calidad-precio brutal. ¿Y los puntos a tener en cuenta? Graves limitados, sobre todo subgraves. Escena sonora íntima, necesitan sí o sí buen amplificador, coste extra, y lo del diseño abierto. Cero aislamiento, fuga de sonido, y la diadema apretada al principio. Parecen entonces una opción increíble para quien empiece en el audio serio, para amantes de jazz, clásica, voces, rock y como referencia fiable para creadores. Quizá no tanto para fans del bajo extremo o si necesitas aislamiento o buscas un sonido súper expansivo. Exacto. Siguen aquí porque ofrecen algo que cada vez es más raro. Una conexión pura, sin adornos, con la música. Son un clásico atemporal que, a pesar de los años, sigue siendo una ventana directa y muy gratificante al corazón de la música bien grabada. ¿Qué valor le damos realmente a un diseño que lleva décadas priorizando la honestidad musical, la conexión emocional y la durabilidad por encima de las modas? Ahí queda eso para pensar. ¡Hasta la próxima!